Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que tiene un dibujo precioso. Esta es la parte de atrás, que es lisa pero con un dibujo distinto. Y esta es nuestra parte de adelante. Para tejerla necesitamos cualquier cantidad de números pares. Vamos a montar 16 puntos para empezarla. Hacemos nuestro nudo deslizado y tejemos las 16 cadenas. La primera vuelta va a ser de puros puntos altos. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3. En la cuarta cadena el primer punto alto, que sería el segundo por la cadena que ya tejimos. Ok, aquí la tenemos. Subimos con 2 cadenas, volteamos, nos vamos, esta no cuenta, que es la de la cadena, volteamos, saltamos esta y por detrás vamos a tomar y vamos a tejer un punto alto. Ahora, por la parte de atrás, nos vamos a regresar al punto anterior y ahí vamos a tejer otro punto alto. Nos saltamos una y tejemos otro punto alto. Nos regresamos y en el punto anterior que nos saltamos, otro punto alto. Repetimos, nos regresamos, más que aquí tomado por arriba. Por eso tejo chiquito el punto alto. Nos saltamos este, nos regresamos, nos volvemos a brincar uno, nos regresamos, nos saltamos uno,
Y ahora nos vamos a la cadena de subida. Aquí está. Y ahí hacemos un medio punto alto. Ahora subimos con 2, ¿no es cierto? Con 1, porque esta vuelta va a ser de puros puntos bajos. 1 en cada punto. Si aquí tienen confusión, estírenlo un poco y van a ver que aquí está el cruce de los dos. Entonces aquí tenemos un punto, otro punto y el de la cadena. Ahora subimos con 2 y vamos a buscar el que quedó atrás. Ahí vamos a tomarlo por atrás y vamos a hacer lo mismo. Un punto alto, nos regresamos y tejemos un punto alto en el que nos saltamos. Volvemos a buscar el que queda por atrás. Aquí lo tenemos. Nos regresamos, tejemos otro punto alto. Ahora nos volvemos a brincar al que está aquí atrás. Nos regresamos. Otra vez, nos brincamos al de atrás. Nos regresamos. Se preguntarán por qué no lo tejemos. Es este. Entonces, este no es necesario porque ya está tejido aquí. Y aquí, nuestro medio punto alto. Una cadena, volteamos y en cada punto otra vez un punto bajo. Otra vez, por si tienen duda, 1, 2 y este es el tercero. Es que estos como que se amontonan al final, que son los del inicio. Subimos con 2, volteamos. Aquí está nuestra puntada, vean. Vamos a buscar otra vez este de atrás, el escondido. Nos regresamos. Otra vez nos venimos para acá. Nos regresamos al que nos saltamos.
nuestra cadena. Y nuestros puntos bajos en toda la vuelta. Ok, aquí la tenemos. Ven qué bonita. Veámosla en grande. Me gusta mucho el dibujo de esta punta. Pues ojalá les guste, la puedan aprovechar y la disfruten. Saludos, gracias, bye.